Es una bendición. Ella me pregunta: estuve bien, estuviste de maravilla el primer servicio y Dios te va a volver a usar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos un aplauso bien fuerte al Señor por la vida de la pastora y agradecemos a Dios por su vida? Gracias, amor, eres una bendición y estamos muy contentos porque puedas compartir con nosotros. Gracias, hermanos. ¿Sí se escucha? No, ¿verdad? Hola, ya. Ok, gracias. Bueno, ya que estamos de pie, vamos a orar, ¿les parece? Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, úsanos para tu gloria, úsanos para tu honra, Señor. Y queremos decirte, Padre, que nuestro corazón está dispuesto para que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo y haga una transformación, Señor, en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. ¿Cómo están? Sonrían con el que está a la derecha, con la que está a la izquierda. Y dile: ¿estamos listos? Esta conferencia se llama Su amor nos transforma. Cuando hablamos de una transformación, estamos hablando de un cambio, no solamente en el ámbito físico, sino en un cambio metabólico. O sea, que es un cambio que va a lo profundo de tu ser, a lo profundo de tus entrañas, pero que se va a ver reflejado a través de tu vida. En estos domingos anteriores hemos visto al pastor predicar y hemos visto, él nos hablaba que era necesario hacer reformas, era necesario hacer cambios, era necesario cambiar hábitos, costumbres y cosas que estaban añadidas a nuestro corazón, pero que necesitamos que Dios meta la mano y haya una transformación. Y él nos hablaba sobre la silla número 1, que es cuando tú vienes a Cristo, tú recibes a Cristo, reconoces que Él murió en una cruz, que Él resucitó y está vivo, pero que quiere entrar dentro de tu corazón y mi corazón, porque quiere perdonarnos, quiere limpiarnos de nuestros pecados y darnos un propósito. Cuando llegamos a la silla número 2, ya entendimos lo que es salvación, ya entendimos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero ahora hay que poner en práctica todo aquello que aprendimos para poder servir, para poder dar. ¿Estamos de acuerdo? Para ello también necesitábamos renovar nuestro entendimiento. Esos pensamientos, esa mente que teníamos con una vieja naturaleza, Dios necesita cambiarla y necesita transformarla. Vamos a ver, por favor, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí es donde yo quiero empezar en materia, dice Hugo, y dice que no me conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. En 1 de Pedro 1:14-15 dice, como hijos obedientes. Dile al que está al lado, ¿eres obediente? Ahora dile, ¿sí o no? A mí no me digan si son obedientes. Y dice lo siguiente, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿A qué voy con esto? Cuando hay una transformación, cuando hay un cambio de mente, de conducta, de corazón, se va a ver reflejado en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar. No necesito decir, hey, soy hija de Dios. Mi vida reflejará que hay una transformación. Es decir,
Transformación en griego viene de la palabra metamorfosis. Un ejemplo de ello es una mariposa. La mariposa ya es el producto final de una transformación. ¿Estamos de acuerdo? Primero, ¿qué es? Un gusano panzón y peludo. ¿Sí? ¿Han visto la de bichos? No van a quedar como ese. No, dile al de al lado, no vas a quedar como ese. Porque si ustedes la recuerdan, yo hasta me la imagino, pues estaba gordo, gordo, panzón y unas alitas, ¿no? Que ni podía volar. No. Pero sí va a haber un cambio en tu interior que se verá reflejado en tu exterior. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de una transformación, hablamos de dar otra forma o otro aspecto a alguien. Transformación en griego es metamorfosis. Es un cambio de forma en el proceso metabólico, es decir, algún elemento nuevo es introducido para reemplazar el elemento viejo. O sea, que dentro de ti hay muchos ingredientes, como la oruga, que tiene que deshacerse de ese caparazón y envolverse en otro con una serie de jugos y demás, que van a llevar a cabo una transformación, es decir, una metamorfosis, para que se dé el producto final de una mariposa que vuela. Pero dentro de ti y de mí necesitamos que ese ingrediente sea la palabra. Si ustedes recuerdan lo que Hugo decía la semana pasada, hablaba de odres que necesitaban ser sumergidos en el agua y que la palabra, que era el agua, tenía que estar ahí sumergidos para que lo ablandara, para que tomara elasticidad y para que pudiese funcionar como Dios quiere que funcione. De esa misma manera, conforme la palabra penetre en tu interior, tendrá un efecto. Dile al de al lado, no puede ser la misma oruga, para no decir gusano, tendrás que ser transformado a una mariposa. Ok. Aquí en las definiciones dice, algún elemento nuevo es introducido para reemplazar el elemento viejo y echarlo fuera. Echarlo fuera. Ahora no me contestes, vamos a entrar en materia. Vas a empezar a decirle, Señor, ¿qué tengo que echar fuera? ¿Qué tengo que reformar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer para que su Espíritu Santo, que mora en ti, porque somos templo de su Espíritu Santo, y Él mora dentro de ti, haga esos cambios, que traigan una transformación? ¿Ok? El mismo Romanos 12:2, ves que les dije que no os conforméis a este siglo, en otra traducción dice, en la Nueva Traducción Viviente, permítanme leérselos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Cuando estamos en la silla número 1, entendemos que Jesús murió, resucitó y está a la diestra del Padre, que me perdona mis pecados y que soy salvo. Hasta ahí vamos bien. Pero hay ocasiones que no hay una transformación en nuestro interior. Solamente ha habido una salvación manifestada a través de Jesucristo, a través del sacrificio que hizo, pero que no se ha visto reflejada para todos ustedes. Yo no necesito andar caminando por las calles diciendo, hey, yo recibí a Cristo, hey, yo soy salva, hey, yo soy cristiana. ¿De qué religión eres? Así te preguntan, ¿no? Y dices, yo soy cristiano. Déjenme decirles que con pena digo que a veces yo los escucho decir, yo soy cristiano, yo tengo un trabajo secular como muchos de ustedes y me desenvuelvo como todos ustedes, como cualquier otra persona. Pero yo he escuchado a muchos decir, yo soy cristiano y yo siento pena, no por mí,
porque estoy dejando en vergüenza el nombre de Cristo, porque mi vida no está dando un testimonio que refleje el amor de Cristo. Es decir, yo no dejo de hacer cosas que creo que no están bien acorde a la palabra de Dios porque quiera quedar bien con el pastor, porque quiera quedar bien con una iglesia. Yo he dejado cosas y Dios ha trabajado en mi vida como lo seguirá trabajando en ti, porque entiendo su amor, porque hay gratitud en mi corazón, porque entiendo que lo que Él hizo es tan valioso que yo no lo puedo pisotear. Por eso ha habido cambios. Por eso, cuando yo conocí de Cristo hace muchos años, yo cuando meditaba la palabra y la palabra anidaba en mi corazón, uno de ellos era la amistad con el mundo, hace enemistad con Dios. Y yo decía, todos lo hacen. Y transformar, la palabra transformar es o amoldarme a la vida que llevan todos, o amoldarme a la vida que Cristo quiere en tu vida. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí me doy a entender? En 1 Corintios 6:19, obviamente todos hemos escuchado que dicen que somos templo del Espíritu Santo. Pero en una parte dice, ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los compró a gran precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y en Gálatas 4:19 dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Mientras tú y yo no seamos transformados, moldeados a la imagen y semejanza de Cristo, no solo en una fisonomía, sino en una manera de pensar, en una manera de actuar, en una manera de vivir, seguiré dándome topes y topes y topes y topes. Y unos dirán, ay, pero para eso me falta mucho. Sí. Y yo soy la primera en decir, sí, Dios sigue trabajando en mi vida y seguirá trabajando en ella siempre y cuando yo le dé la oportunidad de decirle, aquí estoy. Si no, pues seguiré en la silla número 1, pancé. Me quedo con la salvación. Soy un cristiano mediocre, común y corriente, un congregante más, lavado por la sangre, pero que no ha entendido el valor de la sangre de Cristo. Porque cuando tú y yo entendemos el valor de Cristo, tú no puedes ser la misma mujer, el mismo hombre, el mismo joven que eras cuando no conocías a Jesús. Tú y yo tenemos que ser transformados. La oruga no siempre se quedó siendo oruga. La oruga fue a ser una mariposa. Como gusano se arrastraba, como mariposa vuela de flor en flor. Dos cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Colosenses 3:2-5 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Y a lo mejor ustedes me dicen, ay pastora, ya va a empezar. Me va a decir que soy un idólatra, que soy un fornicario, que soy un adulto, pero eso era antes. Ahora soy más santo que un santo. A lo mejor hay pecados y cosas y situaciones que antes vivimos y que dices, bueno, se verían tan aparatosas, así tan grandes, y dices, bueno, pues cómo no me voy a dar cuenta que tengo ahí unas 2 sillas, ¿no? Me las voy a quitar. Pero hay cosas tan pequeñas dentro de nosotros que Dios necesita renovar, que Dios necesita cambiar, que Dios necesita meter la mano y quitarlo para que tu vida y mi vida sean transformadas,
para que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Si no metes la mano, yo diré toda la vida que estoy bien y que la manera en que vivo estoy bien y que la manera en que trato a mi esposo, a mis hijos y la manera en que yo me sujeto estoy bien. Pero cuando voy a la palabra y mi corazón y mi vida se expone a esa transformación, donde entra lo nuevo para poder sacar lo viejo, entonces Dios puede hacer algo. Antes no. Has sido lavado por su sangre de Cristo. Dios te ha perdonado tus pecados, sí, pero hay más. No puedes quedarte nada más en la silla número 1. Caminarás y Dios te confrontará como ha confrontado mi vida y dirá: para, deja de caminar como vienes caminando. En el verso 8 y en el verso 10 de Colosenses 3 dice: pero ahora abandonen también todo esto. ¿Enojo? ¿A alguien se enoja? Nada más los de afuera. Ira, malicia, calumnia, lenguajes obscenos. No, pastor, si yo no digo groserías, nada más cuando me hacen súper enojar, entonces ya digo todas las palabras floridas que nunca he dicho, pero nada más así. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. O sea, que para que esa transformación haya y yo me parezca a mi Creador y yo me parezca a aquel que murió en esa cruz del Calvario, por eso esa cruz que está ahí, para que tú día y noche recuerdes de dónde Dios te ha sacado y no volvamos atrás. Porque no solamente te rescató para que tengas salvación, y alcancé salvación y vida eterna, no. Dile: no, Dios me rescató porque tengo un propósito y un destino que cumplir, porque tengo un llamado, porque hay muchas cosas. Tengo que ir a conquistar a mi nación, tengo que conquistar a mi ciudad, tengo que conquistar a mi familia, tengo que conquistar a mis hijos, tengo que conquistar a mis generaciones. Porque tu vida es valiosa, porque tu vida impactará no solo generaciones de otros, mis generaciones, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y los que le sigan. ¿Por qué? Porque saben que amo a Dios. Pero no solamente con palabras, con mi manera de vivir, con mi manera de actuar, con mi manera de dirigirme. ¿Por qué? Porque soy santo y camino 3 metros arriba. No, porque su palabra me transforma, porque su palabra tiene cabida en mi corazón y porque soy obediente. Dile al de al lado: soy obediente. Primera de Juan 1:7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios ya te limpió. Sí, pero hay más cosas. Dile al de al lado: hay más que necesito exponer, que necesito decirle: Señor, muéstramelas. ¿Han visto un hisopo? Imagínense Dios limpiando tu cuerpo, tu alma, tu espíritu con ese hisopo. ¿Se tardará? Es más, báñate tú con un hisopo. ¿Cuánto tiempo te tardarás? ¿Será que Dios quiere que esa transformación realmente dé fruto? Porque este año habla de fructificar. Y cuando hablamos de fructificar, es porque ¿qué fruto vamos a dar? Pues tiene que ser, si eres un manzano, manzanas, ¿no? Si eres una pera, pues peras. Si vas a dar chabacanos, chabacanos. Si eres un hijo de Dios, ¿qué tenemos que dar? Hijos de Dios. ¿Ven esas sillas vacías? Voltéenlas y véanlas. ¿A quién vas a traer? ¿A quién vas a invitar? ¿Sabes por qué van a venir? Porque verán cambios en tu vida. Porque verán cambios en tu vida. Porque no serás el mismo hombre ni la misma mujer que ellos conocieron.
porque se les antojará ver tu vida. Se les antojará tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Necesitamos ver que necesitamos ese ingrediente. Puedo ser el de la silla número 1, puedo ser el de la silla número 2, pero transformados a su imagen y a su semejanza. Y a veces decimos y pensamos, es que es tan difícil, porque se necesita obediencia y se necesita muerte para que puedan hacer lo nuevo, para que pueda haber una transformación en tu interior y en mi interior que va a dar fruto. Quiero que veamos el ejemplo de David. En 2 de Samuel 11, ustedes conocen la historia y si no se las voy a narrar así rápido. Él era el rey, él iba a la guerra, pero resulta que cuando era tiempo de que el rey fuera a la guerra, él dijo, yo no es tiempo de ir a la guerra, es tiempo de que me quede en mi casa. Así como cuando es tiempo de venir a la iglesia, cuando es tiempo de hacer TCD, cuando es tiempo de dormir, tú quieres hacer otra cosa. No, aquí el rey quería hacer lo que no era, pero se quedó a descansar. Dice que caminaba en el terrado y vio a una mujer hermosa a su parecer. ¿Cómo se llamaba? Fuerte. Betsabé. Y este hombre no solamente la llamó, él era el rey. Y cuando el rey llama, todos los súbditos obedecen, ¿no? Pero yo creo que podía haber hecho algo más Betsabé. Pero bueno, no narra la historia qué pasó, ¿no? Pero sí narra y dice que quedó embarazada. Y el producto de eso fue un adulterio. Y no solamente adulteró, también fue un homicida. Y tercero, menospreció la palabra, porque conocía a Dios como lo conoces tú y como la conozco yo. Cuando yo les hablo de una transformación, que tengo que sacar lo viejo para que lo nuevo penetre y pueda dar vida, es porque a veces tengo mucho conocimiento, pero necesito que su espíritu llene mi corazón, llene mis entrañas, porque eso hará que yo pueda tomar decisiones. Si no, solamente viviré en una religión que no nos cambiará, que solamente nos entretendrá y seremos uno más. Y yo les digo una cosa, Dios no murió por ti ni por mí, por uno más. No, Él murió por ti y por mí, para que seamos luz, para que seamos transformados, para que reflejemos la gloria de Cristo, para que gente pueda ver y decir, Dios es real. Es lo que vemos, es lo que palpamos, es lo que sentimos. Y vamos por favor al versículo 12:5 y dice, entonces David se puso, para eso David, pues bien cómodo, adultera, embaraza a la otra, manda a matar al marido porque no se quiso acostar con su esposa y encubrir el pecado, como muchas veces lo hemos hecho. Pongo un parche sobre otro parche, una mentira sobre otra mentira, con tal de guardar las apariencias. ¿Qué van a decir de mí? Si tengo 10 años de cristiano, ¿qué van a decir de mí? Si tengo 1 año, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir? Dios lo ve todo. Dios conoce todo, todo de mí. No hay nada que se esconda de mí, nada. Él lo conoce. Pero ilusamente David dijo, nadie se entera. Entonces dice que viene el profeta y le dice, entonces David se puso furioso porque el profeta le dice que se han robado una oveja, que era su única oveja, y él se pone furioso. Si le hubieran dicho, era su esposa y un
Uno que puede tener quién sabe cuántas concubinas, cuántas esposas, si así lo hubiese querido David, porque tenía el poder de tenerlo en ese entonces, fue y tomó a esa esposa. Él no hubiera dicho nada, él le hubiera dicho, pues sí, es que soy yo. No, entonces ahí no hubiera dicho nada, pero como le confronta con una oveja, porque él era pastor de ovejas, él cuidaba las ovejas. Dice que si venía un oso, él la defendía, si venía no sé quién, él las defendía, eran valiosas para él. Y él se pone furioso y dice, entonces David se puso furioso, tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte, debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Verso 9. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Ahí cambió el asunto, ¿ah? Ahí ya no estaba tan así. Y dice en el verso 13 y 14, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Entendemos que es un hombre como tú y como yo, con debilidades, con faltas, con tentaciones, con luchas, pero que conocía la palabra. Él mismo dijo, este hombre merece la muerte. Tú y yo merecíamos la muerte. El pecado nos separa, el pecado nos aparta de Dios. El pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando tú y yo entendemos que su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada, tu vida y mi vida no pueden ser la misma. ¿Por qué no le dice desechaste otra cosa? Le dice menospreciaste la palabra. ¿Se acuerdan del domingo pasado que predicaba el pastor y decía que ese odre había que sumergirlo en el agua? El agua es la palabra. La palabra nos limpia. Pero si yo menosprecio el consejo de Dios y de su palabra y solo digo, sí, qué padre, qué bueno estuvo el mensaje, pero no lo abrazo en mi corazón, estoy menospreciando no solamente la palabra, estoy menospreciando esa cruz, estoy menospreciando el sacrificio que Jesús hizo por mí. ¿Saben por qué las vidas son transformadas? No porque pertenecen a un grupo, no porque pertenecen a una religión, no porque el pastor les está diciendo, porque muchos hemos escuchado decir, ¿es que en tu iglesia te lo prohíben? ¿Saben por qué las mujeres se visten decorosamente? Y no de otra manera, porque honran la palabra, porque honran lo que Cristo hizo en sus vidas. ¿Sabes por qué muchos han dejado vicios, hábitos? Porque honran la palabra. ¿Sabes por qué muchos han perdonado? Porque honran la palabra. Este hombre conocía a Dios, pero les digo una cosa, la regó, como tú y yo la hemos regado, pero se arrepintió. ¿Cómo me doy cuenta que realmente es un arrepentimiento? ¿Cómo? Porque mi conducta cambia, porque mi hablar cambia, porque mi aspecto cambia, porque no soy la misma mujer que antes. Yo recuerdo una oración que hice cuando tenía 15 años. Dios me estaba confrontando en una transformación. Y yo recuerdo que había mucha gente ahí, pero Dios me decía, entrégame esto, entrégame lo otro. Y no me importó quién me escuchaba.
Yo recuerdo que empecé a orar en voz alta y le dije, Señor, perdóname, porque había una convicción de su amor. Por eso ese amor me transforma, por eso ese amor me levanta, por eso hay una metamorfosis dentro de nosotros. Y yo empecé a decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi manera de hablar. Señor, aquí está mi manera de vestir. Porque me gustaban los mayones apretados, como a muchas de ustedes. Porque me gustaban las minifaldas que ni tapan nada, pero dices, bueno, ¿no? Pero Dios me decía, dámelo. ¿Qué le tienes que dar tú? ¿Qué le tienes que dar tú? ¿Qué cosas tienes que decir? Voy a parar. Es tiempo. Dios quiere un pueblo transformado a su imagen, a su semejanza. No quiere solamente seguidores, quiere discípulos que ponen por obra su palabra, que la llevan a cabo y que van y ministran a otros y enseñan a otros lo que Cristo ya nos enseña. A David, después de haber sido confrontado y de haber tenido las consecuencias que tuvo, le dio a un Salomón para que terminara la casa, que él no iba a terminar porque Dios no había dispuesto que lo hiciera. Ahí puedo ver su gracia, ahí puedo ver su misericordia, ahí puedo ver que aunque la he regado, Dios no quita el dedo del renglón, pero quiere tu corazón. Quiere una transformación que vaya de lo interior a lo exterior, pero que se vea manifestado, no con una carga de conciencia, no porque alguien me dice, porque amo su palabra. Su palabra es la que te va a transformar, es la que me va a transformar. Si no, por eso él decía en el Salmo 119, 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Siempre habrá caminos que te dirán, no tomes en cuenta la palabra de Dios. Y tú tomarás tus decisiones. Yo tomaré mis decisiones. Porque Dios quiere vidas transformadas, moldeadas a su imagen y a su semejanza. No cristianos like. No cristianos que pongamos en vergüenza el nombre de Cristo. Yo no soy perfecta, pero Cristo, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, puede hacer reformas. Pero yo voy a decidir si cambio, si hay un verdadero arrepentimiento o no lo hago. En Hechos 13:22 dice, tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, y él realizará todo lo que yo quiero. Cuando tú te dejas usar por Dios, cuando tú haces los cambios que tienes que hacer, cuando tienes que pedir perdón y renunciar y parar de la vida que llevas, entonces Dios puede usarte, entonces Dios puede tomar tu vida, entonces Dios puede hacer esa metamorfosis y puede hacer ese cambio que dices, si antes no quería nada y ahora todo quiere con Cristo, todo lo quiero con Él. Les digo una cosa, Dios me ha dado muchas bendiciones, pero no dejaría a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es mi todo. Cuando voy a hablar algo, mi mente piensa, Jesús está presente. La manera en que estás hablando es la correcta. La manera en que te estás dirigiendo le agrada. Cuando te sientes a tu mesa y Él esté ahí, dile, siéntate. Expón tu vida a Él. Expongámonos a Él. Porque como ese hisopo que les decía, Él verá todo lo que estorba, todo lo que necesita ser quitado para ponerlo nuevo, para que vayas a otros, para que conquistes a tu familia, para que tus padres digan, ¿qué le pasó a mi hijo? Es un hijo diferente.
para que tu esposo diga, es una mujer sabia. Para que digan y le saquemos una sonrisa a Dios, diciéndole, hey, esos que están ahí abajo, esos son mis hijos. Esos son mis hijos. Valió la pena. Valió la pena. El otro hombre es Pedro. Jesús iba a ser crucificado, Jesús iba a ser entregado por sus discípulos, y el buen Pedro le dice, Señor, aunque tenga que ir a la cárcel, aunque tenga que morir, yo no te voy a negar. Muchos de nosotros hemos dicho eso. Y Jesús decía e intercedía por nosotros y le decía a él, pero yo he orado por ti, para que una vez vuelto vayas y confirmes a tus hermanos. Un hombre pronto para hablar, tardo para actuar. Un hombre a lo mejor como tú, como yo, que reconocemos que hemos caminado con Él, que hemos seguido con Él, pero que le hemos dicho, Señor, no, yo no te voy a negar. Pero cuando vienen las situaciones, cuando viene que tengo que mostrar que Cristo vive en mí, yo le digo, ¿sabes qué? No, yo ni lo conozco. Yo no lo conozco. Dice, todos ustedes me abandonarán, Marcos 14:27. Le dijo Jesús, porque está escrito, iré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Y en Lucas 22:31 es cuando Jesús le dice, estoy dispuesto a ir contigo, pero Jesús le dice, yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, tú me negarás. Y vemos en Marcos 14:54, 66, 72, y le dice, mientras Pedro estaba abajo dice, Pedro lo siguió de lejos, en el 14:54, dice, Pedro lo siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. ¿Cómo lo siguió? De lejos. A veces tú y yo decimos que estamos cerca de Él, pero estamos tan lejos de Él. Tan lejos. Oro una vez al día porque voy a comer. Ya se me hizo una costumbre. Leo un versículo pues porque ya no me queda otra y algo tengo que. Pero digo que camino con Él. Y estoy caminando tan lejos. Y cada vez más lejos. Dice, mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó, no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió fuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, ¿seguro que tú eres uno de ellos? Pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan. Les juro. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas veces le he dicho, tú no eres mi Dios? Tú no eres el Cristo que vive dentro de mí. Tú no eres ese primer lugar. Cuando hablo de una metamorfosis, hablo de un cambio. Más de Él, menos de mí. Este hombre llamado Pedro lloró amargamente como hemos llorado tú y yo.
pero se arrepintió, pero decidió hacer reformas y predicó y escribió y ha pasado de generación en generación, década tras década, y sigue vigente, porque el que inspiró a este hombre se llama Jesucristo. Y pueden pasar décadas y pueden pasar generaciones, pero cautivó su corazón de tal manera que cuando este hombre murió crucificado, y también fue a la cárcel y lo dejaban a las afueras de la ciudad más muerto, pero decidió pagar un precio. Y cuando él decía: yo quiero ser transformado, Dios le tomó la palabra, lo transformó de tal manera que no le importó, dile al que está al lado, entregar su propia vida. Murió como su maestro, crucificado, pero dijo: no soy digno de morir como mi maestro, moriré de cabeza. Para que haya una metamorfosis, necesita morir lo viejo. Para que tu vida y mi vida sean transformadas, necesitas morir a lo viejo. Las glorias pasadas ya no te alcanzan para este presente. Lo que has aprendido de su palabra, en su presencia, ya no te sirve para este momento. Necesitamos lo nuevo. Necesitamos de ese aceite nuevo. Necesito que mi vida, que es esta, sea sumergida. Y que no ande fluctuante de un lado a otro, sino que sea transformada, que sea llena y cada vez más llena, hasta que llegue el momento que mi vida ya no tenga movimiento, que mi vida sea cada vez más de Él, más de Él, más de Él y menos de mí. Donde no me importará mi vida, mis sueños, mis propósitos, donde sus sueños, que son más grandes que los míos, serán una realidad, donde mi vida pierda el sentido y tome el sentido de aquel que me llamó, de aquel que me rescató, de aquel que me ha dado propósito, de aquel que puede transformar tu vida y transformar mi vida para ir a más, para cambiar esta generación, para cambiar a tu familia, para cambiar a tu nación, para que Él sea famoso y yo pueda morir. Donde, si así lo dispone el que me formó, con un solo toque pueda golpear y golpear y golpear y seguir golpeando hasta que no quede nada de mí y me funda en un solo ser con Jesús, en una transformación completa, donde el gusano que se arrastra no se arrastre más y empiece a volar, no como una mariposa, como las águilas, hacia el destino, hacia el propósito, hacia el llamado que Jesús tiene para tu vida, hacia una transformación en espíritu, en alma, en cuerpo, porque influirás a otros.
¿Dios lo puede hacer? Sí. ¿Dios lo quiere hacer? Sí quiere. Yo te pregunto, ¿tú quieres? Porque hay un precio que pagar. Quisiera decirte que todo es gozo y alegría. No. A veces tienes que llorar amargamente. Y en lugar de quejarte, tienes que levantar tus manos y decirle: tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Y mereces gloria. Y mereces honra. Y mereces majestad. Porque duele. Porque te duele y te dan en lo que más amas. Pero les digo una cosa: vale la pena ser transformados a su imagen, a su semejanza. Y un día llegaré a la estatura del varón perfecto. Un día llegaré a ser como Él. Pero para ello no tengo que imitar esas costumbres, esas conductas de este mundo. No me puedo amoldar a ellas. En el momento en el que tú y yo nos dejamos amoldar por un poquito, Él gana ventaja. Mi carne gana ventaja. Pero en el momento en que decido romperme, entonces Él puede actuar. Y entonces aprenderé cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dice: Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Este cuerpo incorruptible un día será un cuerpo donde la alabaremos y le glorificaremos. Pero en 2 Corintios 3:18 dice: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Yo te digo una cosa: hay una frase de Charles ¿qué, Hugo? Y dice: cercanía a Dios trae parecido a Dios. Otra vez: cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Mientras más nos metamos con Él, no quedará nada, miren. Solamente Él y tú fundidos en un solo ser, para hacer, para cumplir lo que Dios tiene en tu vida. Pero eso quiere decir renunciar. Eso quiere decir muerte. Eso quiere decir cambios. Eso quiere un precio que pagar. Vale la pena, hermano. Vale la pena que tu vida y mi vida sean transformadas para que muchos por esa puerta entren y conozcan a Jesús. Cuando Hugo y yo llegamos a esta iglesia, éramos bien poquitos. Estábamos en el otro auditorio y veía muchas sillas vacías. Y yo le decía a Dios: tráelos, Señor, llena esas sillas. Hoy yo te digo, necesitamos ser transformados, porque esas sillas necesitan llenarse. Metabólico, o sea, que es un cambio que va a lo profundo de tu ser, a lo profundo de tus entrañas, pero que se va a ver reflejado a través de tu vida.
En estos domingos anteriores hemos visto al pastor predicar y hemos visto, él nos hablaba que era necesario hacer reformas, era necesario hacer cambios, era necesario cambiar hábitos, costumbres y cosas que estaban añadidas a nuestro corazón.